Muy buenas noches a todos, bendiciones. En este día quiero compartir otra enseñanza más de las diferentes enseñanzas que he venido compartiendo o estudiando con todos ustedes, las personas que me siguen en mi canal de YouTube, personas que tienen hambre de aprender, personas que les gusta la palabra, escudriñar la palabra y así sucesivamente. Entonces, en este día tengo otra enseñanza más que quiero compartir. Estoy utilizando este ministerio para bendecir la vida de otras personas, la vida de mis discípulos, amistades, consejeros, y así sucesivamente todas las personas eh, que le gusta escudriñar. En este día el tema que quiero compartir le llamo ¿por qué nos apartamos del orden de Dios? ¿Por qué nos apartamos del orden de Dios? Le he puesto como título, siempre le pongo diferentes títulos, pero el título que siempre le pongo es una manera de explicar lo que vamos a estudiar en ese orden. Y para comenzar, voy a usar como fundamento, aquí tengo la Biblia lista, Juan capítulo 6, versículo del 60 al 69. Vamos a leer Juan capítulo 6, del versículo 60 al 69. Y ya de ahí seguimos con esta enseñanza tan poderosa. Entonces, Juan capítulo 6, versículos 60 a 69. Antes de comenzar a leer ese versículo, todos sabemos que en Juan capítulo, en ese mismo capítulo del versículo 16 hasta el 60, diríamos, hasta el 59, 69, Jesucristo habló, yo soy el camino, yo soy el pan de vida, y habló de que el que come mi cuerpo, de mi sangre. Ahí usted ve todas las cosas que explica Jesucristo desde el 22 hasta 59. Entonces, hasta el 59, ¿estamos claros? Entonces, en el versículo 60 leemos, dice, entonces al oír mucho de lo que Jesucristo había enseñado, de lo que le acabo de explicar, que Jesucristo había enseñado, yo soy el pan de vida, yo soy el que come mi carne y bebe mi sangre, no hacemos uno, y así solamente eso usted lo puede ir y estudiarlo antes de leermente, pero nos estamos basando ahora en este tema sobre por qué nos apartamos de Dios. ¿Por qué nos apartamos del orden de Dios? Entonces al oír muchos de sus discípulos dijeron, dura estas palabras, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo, sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, le dijo, ¿esto los escandaliza? Y si vieran al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero, el Espíritu es que da vida, la carne no aprovecha para nada. Las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida, pero hay entre ustedes algunos que no creen. Le estaba confesando Jesús. Pues desde el principio Jesús sabía quiénes eran los que creían y quienes no le creían. Y decía, por esta razón le he dicho que nadie viene a mí a menos que haya sido concedido o enviado por el Padre. Desde entonces, versículo 66, desde entonces muchos de los discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. En otras palabras, muchos de los discípulos se fueron, se alejaron. Y todos los cientos y cientos de personas que Jesús tenía que le seguían, cuando él declaró esta palabra de que tenían que comer su carne y beber su sangre, o sea, era como un acto, porque recuerde cuando él lo hizo en la Santa Cena, estamos claros, entonces ya muchos de los discípulos no le seguían, muchas personas dejaron de seguirle. Entonces, en el versículo 67, entonces Jesús le dijo también a los 12 principales, que fueron los únicos que se quedaron. Entonces Jesús le dijo a los 12, ¿quieren acaso irse ustedes también? Y les respondió Pedro en el versículo 68. Le dijo, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna. Nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Santo de Dios. Entonces comenzamos con esos, viendo que Jesucristo, a pesar de todos los milagros, a pesar de todas las cosas que hizo, lo mismo que le pasa a Dios, la gente se alejó de él, todo el mundo comenzó a apartarse de ese orden. Entonces comenzamos esta enseñanza. ¿Por qué nos apartamos
del orden de Dios. Así que usted junto conmigo vamos a estudiar esto. Y aquí voy a dar estos 12 razones por las cuales nos apartamos de Dios. Entonces, a través de este tema estaremos estudiando las razones por las cuales los creyentes se apartan del orden de Dios, que le mantiene en línea y en obediencia para recibir las bendiciones, la protección y todos los beneficios que vienen del reino. Como creyentes sabemos que Dios es firme y que de su parte nada cambia. Estamos claros, Dios es perfecto, de nada va a ser el cambio de Dios. Por eso de antemano le digo, si algo está mal, no es porque el problema está del lado de Dios, el problema está de su lado, estamos claros. Pero nosotros sí tenemos que estar alerta para mantener nuestra posición porque siempre le estamos fallando. En otras palabras, es bueno conocer estas razones. ¿Por qué? Porque nosotros siempre le estamos fallando a Dios. Entonces, eh, por eso a continuación le vamos a dar algunas de las razones o 12 de las razones por las cuales nos apartamos del orden de Dios. Así estaremos alerta y preparados para no cometerla. Entonces, número 1, comenzamos en ese mismo orden. Nos apartamos del orden de Dios porque perdemos el objetivo por el cual vinimos a buscarlo. Número 1, nos apartamos de Dios porque perdimos el objetivo por el cual venimos a buscarlo. Esto sucede cuando usted como creyente pierde el objetivo principal por el cual vino a Dios. El objetivo principal, ¿estamos claros? Como ya logró lo que quería, ahora ve que las cosas han cambiado, comienza a aplicar sus propias ideas y fórmulas y no la de Dios. Esto pasa cuando usted ya busca su manera de hacer las cosas y no la de Dios. ¿Estamos claros? Esto pasa cuando no está claro de los objetivos principales por lo cual para buscar a Dios. O sea, mucho no tan claro los objetivos principales para buscar a Dios. Estamos claros, para amarlo y para obedecerlo, cómo tiene que hacerlo también. Esto pasa también cuando buscamos a Dios por necesidad y no por relación con Él. A Dios primero se le busca por relación, estamos claros. Dios está cansado de que la gente le busque por necesidades y después se alejan y desaparecen, como sucedió con Jesucristo. Entonces esa es la primera razón. Segunda razón, número 2. Número 2, nos apartamos del orden de Dios cuando le fallamos por debilidad en la carne. Esta es una de las razones. Todos le hemos fallado en esa parte. Esto no sucede porque pecamos, le fallamos y volvemos a repetir los mismos errores que nos afectaban en el pasado. Quizás lo dejamos hacer por un tiempo, pero volvemos y caemos. Venimos con toda nuestra fuerza, toda nuestra energía a luchar por nuestra santidad, para estar limpios, para demostrar que somos cristianos, pero en el proceso las tentaciones nos atacan y en uno de esos momentos caemos en debilidad y fallamos y caemos. Entonces nos da vergüenza acercarnos, a orarle, buscarle y hacer todo lo que hacíamos libremente cuando nos convertimos, porque nuestra conciencia nos grita por el error o pecado que ya hemos cometido. Entonces, número 2, nos apartamos porque le fallamos. Número 3, nos apartamos del orden de Dios por los contraataques que vienen del enemigo. Este es cuando el contraataque del enemigo nos afecta y tiene resultado. ¿Estamos claros? En la Biblia hay un orden que no falla. Todo lo que el hombre siembra, eso cosecha. Por lo tanto, muchas veces después que usted se convierte a Cristo, el enemigo se dedica a devolverle la cosecha de todo lo malo que usted sembró anteriormente. El enemigo es sabio. Se comienza a devolverle cosecha. Por eso que usted ve muchas personas cuando vienen a Cristo, comienzan a suceder cosas malas en su vida, pero no es porque lo está haciendo ahora, sino porque ya cosas que ha sembrado en el pasado, maldiciones relacionales, iniquidad y cosas así. ¿Estamos claros? Entienda que cuando usted viene a los caminos de limpieza de Dios, se le va a levantar una guerra. ¿Por qué? Porque el enemigo va a luchar para hacerle desistir de la decisión que usted tomó de seguir a Cristo, de seguir el orden de Dios. El enemigo lo va a atacar, porque lo busca la manera de que usted ya se desdice la idea. Y eso lo vimos y hemos visto, usted no ha visto personas, yo estoy seguro que todos conocemos, usted conoce personas que con mucho fuego y se me convirtieron a Cristo, de repente al tiempo se desvanecen. Yo lo digo porque conozco muchas personas en el área del deporte, en el área del béisbol, que se entregaron a Cristo y ahora no siguen igual. Entonces, todos los creyentes cuando venimos al Evangelio creemos que ya todo lo que
hacemos o todo lo que vamos a hacer, ya todo va a ser bien, todo va a salir bien, pero no es así. ¿Estamos claros? Muchos creen que porque ya oran y hacen diferentes tipos de cosas, creen que todo va a salir bien ya porque oran, van a la iglesia, se van al grupo al discipulado, se van a la casa de paz. Piensa que todo va a ser bien y eso no es así. El enemigo se pone en marcha para cobrar todas las acciones que usted cometió antes de venir a Cristo. Estamos claros, el enemigo tiene una lista de deuda de todas las cosas y va a venir a querer cobrarle. Estamos claros, entonces. La número 3 es por los contraataques del enemigo, que nos apartamos del orden de Dios. Número 4, nos apartamos del orden de Dios por nuestras malas actitudes. Ira, rencor, todas esas malas actitudes que nos afectan. ¿Estamos claros? Aquí nos referimos a la actitud que está enfrentando la situación, la actitud que usted está confrontando las cosas. ¿Estamos claros? Afrontando o pasando el proceso. ¿Estamos claros? Actitud muy importante. Ya a usted se le anunció que venía en cambio, entonces, ¿por qué tiene esa actitud negativa? Porque esa actitud que de tirar la toalla, muchas veces es la actitud de tirar la toalla, ¿estamos claros? ¿Por qué no ha hecho el ajuste que tiene que hacer para seguir sirviendo a Dios con fuego y pasión? Si usted cree que la actitud para enfrentar lo que está pasando hoy en día es la misma de antes, está completamente equivocado. Estamos en tiempos en que los guerreros de Jesucristo tienen que levantarse para hacer mayores niveles de oración, mayores niveles de intercesión, mayores procesos de ayuno, mayores sacrificios y mayor búsqueda de revelaciones. Estamos en esos tiempos, estamos claros. Hay que hacer un upgrade espiritual, hay que hacer un cambio, un upgrade espiritual, estamos claros. Dios te usa de acuerdo a la actitud que usted tenga, estamos claros. Estamos claros. Si usted está en un proceso y dice que confía en Dios con una actitud de miedo, se está engañando a sí mismo. Dios no le va a usar ni va a poder ser instrumento para estar en ese orden. ¿Estamos claros? Entonces, el número 4, Dios nos aparta. La mala actitud afecta y nos hace que nos apartemos del orden de Dios. Número 5, nos apartamos del orden de Dios porque no hay una renovación en la mente. No hay una renovación en la mente. Si seguimos pensando igual que como pensamos antes de venir a Cristo, no podremos mantenernos en el orden de Dios. Si usted viene con esa misma mentalidad y está tratando de hacer lo mismo, en el orden del Evangelio no podrá hacer lo mismo. Si usted sigue pensando igual que cuando estaba allá afuera en el mundo, le será difícil vivir bajo el orden del reino de Dios. ¿Estamos claros? La mente tiene que ser renovada para poder aplicar los conocimientos que se requieren para estar en el verdadero orden de Dios. La mente tiene que ser renovada con conocimiento, ¿estamos claros? Para que usted pueda establecer ese orden de Dios. Si usted no renueva su mente, no le van a venir nuevas oportunidades. Cada etapa tiene su propia promesa, revelaciones, y las promesas se cumplen por etapa. Y por eso usted tiene que sincronizar su mente ¿con qué? A través de un proceso de renovación. ¿Estamos claros? Con pensamiento nuevo. ¿Estamos claros? Excelente. Entonces, la mente tiene que ser renovada. Ahí le doy lo que dice la palabra en Efesios 4, 22-23 y Romanos 12:2, que son los versículos clavos. ¿Estamos claros? Tiene que haber un proceso de renovación. ¿Estamos claros? Número 6, nos apartamos del orden de Dios porque hicimos a un lado los valores y prioridades. Nos apartamos del orden de Dios cuando hacemos a un lado los valores y las prioridades. ¿Estamos claros? Cada vez que usted suelta los valores morales y las prioridades espirituales, que automáticamente termina desviándose del orden de Dios. ¿Estamos claros? Cuando usted le pierde la prioridad a los valores espirituales, a los valores morales, cae en situaciones donde se meten problemas en el futuro. ¿Estamos claros? Al principio, cuando usted se convirtió a Cristo, todo lo que hacía, sus prioridades eran para Dios. Usted oraba todo el tiempo, iba a la iglesia hasta 2 veces al día, devoraba la palabra que se le enseñaba. Era de los primeros que le llegaba cuando le invitaban a los grupos y a los discipulados. Se metía en todo lo que hacía con tal de hacer la voluntad de Dios. Pero cambió su prioridad y sus valores y ya no hace lo mismo. ¿Estamos claros? Por eso su enfoque está en otra cosa y por eso ya se va se ha apartado del orden de Dios. Entonces, ese es uno. Número 7, nos apartamos del orden de Dios cuando comenzamos a abusar de la gracia de Dios. Y eso es algo que lo hacemos todos.
todos abusamos de la gracia de Dios. ¿Estamos claros? Abusar de la gracia de Dios es cuando usted abusa de la bondad, de la misericordia de Dios, repitiendo sus pecados adrede. ¿Estamos claros? A propósito, haciendo las cosas a propósito. Es cuando usted pone su confianza, pone toda su confianza en que la gracia de Dios, en la gracia de Dios, vamos claro. ¿Para qué? Para dejar de hacer lo que tiene que hacer. ¿Estamos claros? Eso cuando usted deja de hacer, ¿estamos claros? Es cuando deja de orar porque ya confía en que Dios lo va a proteger como quiera. Es cuando deja de ayunar o de hacer lo que tiene que hacer porque sabe que la gracia de Dios a través de la oración de la hermanita, la oración de los hermanos, estamos claros, de los miembros de su iglesia, a través de la oración de otros, van a hacer que le proteja, estamos claros. Es cuando usted se le dan las reglas y las normas que tiene que cumplir y no lo hace. ¿Por qué? Porque está confiado en que se va a cumplir como quiera porque usted ya tiene una relación con Dios o cree que tiene una relación correcta con Dios. Es cuando habla pequeña mentirista confiando en que Dios no la va a tomar en cuenta. ¿Estamos claros? Es cuando hacemos las obras de la carne que sabemos que no están correctas. ¿Estamos claros? Entonces, y es el número 7. ¿Estamos claros? Cuando hacemos eso. ¿Estamos claros? Número 8. Nos apartamos del orden de Dios cuando ya no tenemos tiempo para buscar su presencia. Este es uno de los también de las cosas que nos apartan del orden de Dios. Buscar su presencia. Usted como creyente, como cristiano, tiene que buscar la presencia de Dios todo el tiempo. Entonces, cuando usted deja de tener comunión con Dios, automáticamente se sale del orden de Dios, de ese orden. ¿Estamos claros? Cuando deja de ir, cuando ir al grupos de la iglesia pasa a ser lo menos importante para su vida, comienza a salirse del orden de Dios. ¿Estamos claros? Cuando ir a la iglesia o cuando ir al discipulado o a un grupo de oración, pasan a ser secundarios en su vida, son señales de que se está apartando, separando del orden de Dios. ¿Estamos claros? Su hambre de buscar a Dios, su hambre de buscar a Dios tiene que ser diaria, no semanal, no mensual. Estamos claros, tiene que hacerlo en un lugar secreto, tiene que ir a la célula o a los grupos donde quiera que usted vaya, estamos claros. Buscar la presencia de Dios es una de las fuentes más importantes que tiene que aplicar y mantener un creyente. ¿Para qué? Para poder mantenerse en ese orden, en esa línea. ¿Estamos claros? Entonces, ese es el número 8. Número 9, nos apartamos del orden de Dios cuando no tenemos tiempo para escudriñar la palabra. En el verdadero orden se activa en la vida de un creyente cuando él o ella se dedican diario, estamos hablando diario, a estudiar, a escudriñar, a devorar la palabra de Dios. La palabra, la Biblia revelada es la que le da el conocimiento para no salirse del orden de Dios. Inclusive la palabra, el conocimiento de la palabra es que le da, es como la guía, es que le ayuda a usted a mantener ese orden. ¿Estamos claros? Entonces, para no salirse del orden de Dios. Escudriñar la palabra es la que le da la energía para luchar en medio de la batalla. Estamos claros, de cada batalla. Estamos claros. Estamos claros. La palabra revelada es la que Dios usa para darle las estrategias. Es la que cambia su mente. Estamos claros. Su mente que activa sus emociones. Estamos claros. Usted se sale del orden de Dios cuando deja de estudiar la Biblia. Estamos claros, si usted para llegar a ser un profesional se devoraba, se metía en la universidad y se comía los libros, por lo tanto tiene que ahora hacer lo mismo con la palabra de Dios. ¿Estamos claros? Tiene que aprender a devorarla y especializarse en ella. Que eso es lo que hacemos con todos estos estudios, con todas las cosas que haga siempre, es una manera de especializarlo para que usted vaya recibiendo conocimiento y revelación. Entonces, número 10, nos apartamos del orden de Dios cuando entramos en relaciones con yugo desiguales. Nos apartamos del orden de Dios cuando entramos en relaciones con yugo desiguales. Aquí nos referimos a tener amistad, relaciones con personas que están en pecado, personas que están en adulterio, personas que están haciendo lo malo. ¿Estamos claros? Estamos hablando de personas que están completamente lo opuesto de lo que Jesucristo ha enseñado. Una mujer casada no puede tener relaciones con una mujer divorciada que tenga adulterio. ¿Estamos claros? Porque no tienen nada en común. ¿Estamos claros?
al contrario, si sigue con esa relación, la puede sacar e influenciar al tiempo. Un hombre cristiano casado no puede tener amistad íntima y cercana con un hombre adúltero, con un hombre corrupto, que lo que está por ahí adulterando y haciendo corrupciones, haciendo cosas fuera del orden de Dios. Las relaciones íntimas con personas de malas influencias son las que te sacan de los caminos del orden que llevan al orden de Dios. Eso usted lo puede ver Amós 3.3. Estamos claros, usted puede ir leerlo, Amós 3.3, y puede ver lo que pasa cuando se tiene relación con personas que no están en el orden de Dios. Estamos claros. Hay compadres que te sacan del camino del orden de Dios. Hay comadres que te sacan hay comadres también que te sacan de los caminos de Dios. Estamos claros. Entonces, usted siempre tiene que cuidarse de las malas influencias. Por eso, para no hacer relaciones con yugos desiguales. Estamos claros. Tiene que siempre cuidarse para no entrar en relación de yugos desiguales. Busque relaciones con gente que estén ligadas a su propósito, gente que le bendigan. Estamos claros que sea bendición. Gente que bendiga su hogar, sus hijos y su matrimonio. Estamos claros. Ese es el número 10, la razón número 10. Número 11. Nos apartamos del orden de Dios por las distracciones y entretenimiento. Estamos claros que siempre nos mantenemos viendo para complacer la carne. Lo mantenemos, estamos claros. Esto es cuando usted sobreusa los televisores, sobreusa su celular o sobreusa los aparatos, estamos claros, cualquier otro aparato electrónico, ¿para qué? Para darle gusto a la carne. Sabemos que la computadora, sabemos que los iPads, sabemos las tabletas, los celulares se pueden usar ¿para qué? Para bendiciones. Usted la puede usar para negocio, la puede usar para ver prédica, la puede usar para alimentarse, para todo, para muchas cosas buenas, pero también hay personas que lo sobreusan para cosas negativas. ¿Estamos claros? Entonces la usan para mal. Entonces, y eso es lo que hace que lo aparta del orden de Dios. ¿Estamos claros? Como dice la palabra, la conciencia, estamos claros, las obras de la carne, como dice Romanos 8, capítulo 8 del 5 al 8, o Gálatas 5, dice el 21. ¿Estamos claros? Las distracciones, el entretenimiento son las armas que más usa el enemigo o que está usando en estos tiempos. ¿Para qué? Para apartar a los creyentes del orden de Dios. ¿Estamos claros? La falta de enfoque es lo que tenemos que hacer, de lo que tenemos que hacer para el reino de Dios, es por causa de las distracciones que nos están afectando día y noche. ¿Estamos claros? Las divisiones que se están manifestando en los grupos, en las parejas, en la familia, es por causa de las distracciones y entretenimiento que están disponibles todo el tiempo. ¿Estamos claros? Las distracciones y entretenimiento son las batallas que los cristianos tienen contra el diablo y su demonio para no salirse, estamos claros, para no salirse del orden de Dios. ¿Estamos claros? Entonces, por último, número 12, nos apartamos del orden de Dios porque por los efectos de las iniquidades, las maldiciones y la herencia genética. Esta parte de la herencia genética es algo muy serio y algo que hay que estudiar. Creo que voy a dar un estudio sobre ese tema de la herencia genética. ¿Por qué? Porque nos apartamos del orden de Dios, porque a veces vienen influencias generacionales o genéticas, cosas que heredaron nuestra familia, cosas que heredaron que ya hacía mis padres, comienzan a manifestarse en mi vida, cosas que hacían mis abuelos ya comienzan a afectar a los hijos, comienzan a afectar a nuestra vida. Entonces, hay tres partes del proceso de la vida del creyente. Es que si no se ponen en orden a través de la obra completa que hizo Jesucristo, el creyente automáticamente se separa del orden de Dios. Esas tres partes son, número 1, la iniquidad, como le dije. Número 2, las maldiciones. Y número 3, la herencia genética. Estamos hablando del ADN. Por eso que cuando usted ve una persona, hay un ADN. Estamos claros. E inclusive hay personas que usted no tiene que decir esa persona es hijo o hija de esa persona, porque de que usted la ve físicamente, dice, no, esa persona es hija de esa persona porque genéticamente es idéntico o se parecen bastante. Estamos claros. Entonces se ve claro. Entonces el problema de iniquidad, de maldición y de herencia genética son fuerzas legales que se oponen en la vida de cada persona. Todos tenemos iniquidades, maldiciones, herencias genéticas que como seres humanos la tenemos que lidiar. Muchos creyentes no han podido mantenerse en el orden correcto del reino de Dios porque han sido afectados por alguna de estas fuentes
eh, heredada, heredada en la humanidad o heredada ya de su familia y del pasado, Padre. Entonces, aquí le doy estas son el por qué nos apartamos del orden de Dios, que les recomiendo que lo leas, repitan, tome nota, siempre busque diferentes cosas, porque para nosotros poder mantener el orden, para poder mantener las bendiciones, para poder seguir hacia adelante en todo lo que tenemos que hacer, especialmente lo que tenemos que hacer para el reino de Dios, es importante mantener ese orden, el orden por el cual hemos venido a través de Cristo. Lo bendigo, espero que esta enseñanza sea de bendición para su vida, en el nombre de Jesucristo. Amén.